Del capítulo 13 del texto de Un Curso de Milagros, el apartado 3, el miedo a la rendición. Tal vez te preguntes por qué es tan crucial que observes tu odio y te des cuenta de su magnitud. Puede que también pienses que el Espíritu Santo le sería muy fácil mostrártelo, desvanecerlo, sin que tú tuvieses necesidad de traerlo a la conciencia. Hay, no obstante, un obstáculo adicional que has interpuesto entre la expiación y tú. Hemos dicho que nadie toleraría el miedo si lo reconociese, pero en tu trastornado estado mental no le tienes miedo al miedo. No te gusta, pero tu deseo de atacar no es lo que realmente te asusta. Tu hostilidad no te perturba seriamente. La mantienes oculta porque tienes aún más miedo de lo que encubres. Podrías examinar incluso la piedra angular más tenebrosa del ego sin miedo, si no creyeses que, sin el ego, encontrarías dentro de ti algo de lo que todavía tienes más miedo. No es de la crucifixión de lo que realmente tienes miedo, lo que verdaderamente te aterra es la rendición. Hola, hola, bienvenidos a Relatos del Texto de Un Curso de Milagros. ¿Cómo estás, Diana? Muy buenos días, muy contenta de estar aquí con todos ustedes. Vamos a hablar de un tema crucial y bien importante para una práctica espiritual y para una práctica de vida que es el perdón. Y venimos de un tema que son los niveles de conciencia que me gustó mucho poderlos plantear desde dónde estamos caminando esta parte de las creencias y las emociones y cómo vemos cómo cada lección te puede llevar a trascender y no regresar más a la víctima o no tan a la víctima porque el ego nos lleva a ser víctimas, pero no tan en estas partes de los niveles de conciencia, ¿no? Y bueno, pues estoy lista. ¿Cómo estás tú? Hola, hola, muy bien, muy bien. Una disculpa porque no tuvimos episodio de podcast la semana pasada. Ahí recibía mensajes de que, oigan, ¿por qué no hubo podcast? De que, ¿qué pasó, Marcela? No, entonces, la verdad que tuve ahí un percance de vuelos en los cuales no pudimos, pues no ando con el micrófono, ¿no? La maleta, que debería. Así Ahora debería. sí entiendo que debería. Ahí si conocen algún micrófono que sea to go, me avisen para andar grabando mi podcast, aunque sea en el aeropuerto, ¿no? A la próxima. Pues eso también se perdona, ¿no? O sea, y es desde la parte Totalmente. en donde esto sucedió, pero solamente a nivel de forma y la interpretación que le podamos dar, pues ahora sí que va a ser la interpretación del ego. Hay una frase que dice, no intentes juzgar el perdón ni limitarlo a un marco mundano, dice Un Curso de Ujú. Milagros. Es decir, no le vamos a limitar y decir, ¡qué bárbaro! No. Exactamente, Es y sucede y no tiene ningún efecto para mí. totalmente. Entonces, De hecho, cuando solamente... le escribo a Diana para decirle que no iba a llegar a grabar el podcast, le digo, hablando del perdón, no voy a llegar, ¿no? Qué Sí. gran práctica, me dio mucha risa que nos tocara este tema y que me tocara practicarlo tanto. Ajá, ajá. También a mí, no tu tema, mi otros temas. Ajá. Muy bien, bueno, pues vamos a hablar de esta parte del perdón. Lo primero que quisiera empezar a compartir, que el perdón, pues no nos los enseñaron en casa, o muy pocas personas les enseñan el verdadero perdón espiritual que es, nadie me está haciendo nada, es una interpretación que estoy haciendo, y si no puedo ver qué interpretación estoy haciendo, es decir, me gana el enojo, me gana la angustia, me gana normalmente cuando atacamos es donde se va a aplicar un perdón, o sea, cuando hay un ataque bien fuerte, cuando un ataque es, te voy a hacer saber, o estoy muy triste por lo que hiciste, o esto que nos sucedió a todos, qué bárbaro, tenemos mucho dolor. Todas esas cuestiones que se involucran, pues una emoción, que sería miedo, angustia y enojo,
Desde la parte espiritual, el perdón nos está hablando que todo está sucediendo para un bien, no lo vamos a poder ver en esa tormenta. Otra es, entre más me victimizo, entre más culpo, entre más te ataco, entre más te hago ver todo lo mal que hiciste o que me hiciste más bien, mucho, se va a aumentar la victimización y se va a aumentar por años un dolor. Si no podemos liberarnos, si no me permito liberarte, pero te voy a liberar en razón de mi aprendizaje, ¿no? Me decía una señora el otro día, es que creo que me puso el cuerno mi marido, pero me pidió el divorcio y pues nos separamos. Yo tanto que le di, pero estaba muy enojada. Y yo le entiendo, o sea, en ese nivel de conciencia le entiendo. Pero yo le decía, vas a llegar a un punto en que vas a tener que perdonar es, no te voy a perdonar porque yo soy buena y tú lo que hiciste te lo voy a no, sino porque me voy a poner los lentes del aprendizaje y voy a empezar a preguntarme qué me vino a enseñar. Ahí inicia el perdón, en un qué me vino a enseñar. Diana, no lo logro ver. Bueno, con la intención que tengas de saber que estás juzgando, posicionándote, o sea, quiero subirme un banquito, posicionándote bajo tu verdad, tus lentes, tu historia, te estás haciendo daño. Mucho daño nos estamos haciendo. Entonces, todo lo que tiene que ver con el perdón espiritual, todo lo que tiene que ver con el perdón que nos enseña un curso de milagros, todo eso, lo que te regresa si te lo permites, es una paz, es una libertad. A mí me gusta hablar desde el perdón en donde, como yo lo aprendí, es que puedes perdonar todo, inclusive si ya se murió. Todo es perdonable. No hay necesidad de decirle te perdono ni perdóname, sino este perdón es personal. Y a mí me costó un chorro de trabajo en aquellos años cuando empecé a saber que era personal. De verdad no le entendía, Marcela. No entendía que era esto es personal hasta que lo puse en práctica. Entonces cuando ya me pongo las pilas a poder practicar y decir esto es personal, me empecé a dar cuenta que el otro no estaba pensando como yo pensaba, que el otro estaba también con dolor y que si me había puesto el cuerno o que si yo me había sentido ofendida ante su tono de voz, el otro también no la estaba pasando bien, o las situaciones habían tenido que suceder porque yo también no quería ver muchas cosas. Y me voy a ir por ejemplos, o sea, ejemplificando. El perdón que nos habla, lo primero es la redención. Y yo lo voy a decir en mí, ríndete a no tener la razón, ríndete ante este dolor que tienes tan fuerte y te lo estás platique y platique y platique y platique por años, contándote tu historia nada más, sin poder ver toda otra parte de lo que también estaba sucediendo. Ya desde ahí es porque yo ya me estoy cansando a sentirme víctima y estar enojada. Y sobre todo no creas que no nos termina el enojo ahí. O sea, estoy enojada con Marcela porque un día no me prestó dinero o porque un día no me resolvió las... Dice una amiga, mi mamá se cuenta historias para enojarse con la gente. O sea, como si me contara una historia, ¿no? Entonces, no termina el enojo ahí, o sea, no es como, ay, no, sino me lo llevo y entonces lo vuelvo a proyectar en otras cosas, porque entonces la víctima de que tú me hiciste algo se aumenta aquí. Y aparte el ego no se lo guarda, lo platica a quien le conviene. Sí, sí necesito porra para sentirme más víctima. Necesito que alguien me aplaude para que gacho mi marido, o mi ex, o mis amigas, o mi cuñada, ¿no? O me robó, o me puso el cuerno. O sea, es una gran víctima. Diana, ¿pero a ti no te duele? Claro que me duele.
Claro que sí, pero es una práctica que un día empezó sabiendo que practicar es para mí es un salto de fe que vas a dar para poder ser coherente con lo que estás leyendo, ser coherente con lo que lees. Si no eres coherente y nada más te llenas de información, vil ego espiritualizado. Ajá. O estar enojada y poner cara de buena y entonces nada más es como esta pantalla y aquí hay mucho sufrimiento, mucho dolor, mucho enojo hacia adentro, ¿no? Entonces el perdón requiere de un estado de conciencia para quien quiera practicar el perdón. Diana, pero es que me dolió, me abandonó. Empieza con los siguientes pasos, a revisar qué en realidad sucedió sin la interpretación que le estás dando. ¿Qué en realidad sucedió? O sea, yo estaba de niña, porque cuando nos ponemos las pilas para perdonar, tendremos que irnos al adulto emocional. Si estamos en el niño emocional, todos tienen la culpa. Todos tienen la culpa y aparte un niño como todo el mundo tiene la culpa, necesita la aprobación de papá para que ese papá también le diga al otro, pues qué gacho que lo que le hiciste a mi hijo, ¿no? Entonces, para ponernos las pilas, nos tendremos que ir al adulto emocional y salirme de la escena. Primero voy a tener ganas ya de librarlo, ¿no? Salirme de la escena y empezar a ver qué en realidad sucedió o qué en realidad expectativas me hice de la vida, ¿no? A mí me empieza a doler que no me he casado, qué expectativas me hice y eso se vuelve un perdón también. Porque si no sería como esta etiqueta que culturalmente dice se amargó porque está soltera. Fíjate le comentaba a Diana que tengo varios días como con este tema muy en la práctica y he estado leyendo mucho acerca del perdón y en las lecturas que he hecho he visto que realmente a lo único que venimos en esta vida es a lograr perdonar, o sea, es a practicar el perdón. Y se me hizo tan simple, pero a la vez requiere de mucho esfuerzo, pero es simple, o sea, simplemente venimos a perdonar todo lo que creemos que debería suceder y como creemos que la gente debería actuar. Nomás a esto venimos, a perdonarlo. ¿Qué sucede? Que como es una práctica, siento que es la piedra, la primera piedra de la práctica, o sea, la primera piedra donde va a estar basada toda tu práctica es el perdón. Y se perdona cosas chiquitas y se perdonan cosas que a lo mejor para ti tienen más grados de dificultad, pero al final del día requiere el mismo esfuerzo. Y yo les platicaba a un grupo de amigos que tengo, les decía, a veces siento que el perdón, de repente en los primeros años de práctica empieza a ser como una liga que estiras y regresa más lento, ¿no? O sea, trato de perdonar y me cuesta mucho trabajo y tardo a lo mejor mucho tiempo y al final del día a lo mejor lo logro. Y con el tiempo se vas haciéndolo como toda práctica, la liga se aguadea y lo vamos haciendo como con más soltura, con más, siento que más, no es rápido porque es como si ya no tuvieras que pensar tanto. Entonces, me he traído mucho este tema, por lo cual lo he tratado de practicar mucho, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando traes un tema? Les decíamos cuando empezamos esta temporada del podcast. No, pues cuando planteamos la tira de materias de esta nueva temporada, sabíamos qué es lo que íbamos a practicar tú y yo. Sabíamos perfectamente que al hablar de niveles de conciencia, que al hablar del perdón, iba a ser algo que nosotros teníamos, o sea, que íbamos a enseñar, pero porque era algo que teníamos que aprender. Y hoy que he vivido unas semanas en las cuales he estado en la práctica muy profunda del perdón, digo, ya entendí por qué estamos enseñando esto. Y al final del día,
Fíjate, leí algo muy bonito en este libro que estoy leyendo y decía una mujer, yo empecé a estudiar en el curso de milagros a los 40 años y me morí a los 80 y tantos, ¿no? Entonces yo duré practicando el curso de milagros como 40 años y todos estos 40 años mi única función fue perdonar un evento que tuve, lo cual me movió muchísimo. Y le dice otra persona, qué flojera, 40 años estuviste practicando el curso de milagros. Y dice ella, de todas maneras iba a vivir esos 40 años, ¿eh? O sea, de todas maneras iba a vivir hasta los 88 años. Créeme que haberlo hecho practicando un curso de milagros fue totalmente diferente. Me da mucha risa, es como si ahorita les decimos, no manches, te vas a morir hasta los 80, Diana, vas a tener que cuidar tu alimentación. ¿Cómo? ¡Qué flojera! Oye, de todas maneras te vas a morir a esa edad. Tú decides cómo la ¿Cómo la quieres quieres vivir, ¿no? vivir? Entonces me Exactamente. gustó mucho lo que practicaba ella sobre estos 40 años de la práctica del perdón, Ujú, que ujú. se hace un hábito y lo hemos dicho de mil maneras, ¿no? En el capítulo de los hábitos, se hace un hábito en ti el estar perdonando todo y a veces digo, voy a perdonar desde que esta persona habla un chorro, desde que ya no quiero estar en donde estoy, o ahora que no grabé el podcast fue porque me cancelaron 3 vuelos y 2 demorados, ¿no? Y el estar perdonando estas pequeñas cosas que parecen ser que no tienen la misma semejanza a perdonar una infidelidad o perdonar una matanza o perdonar un robo. Al final del día, el perdonar estas pequeñas cosas te llevan a adquirir el hábito, Totalmente. te llevan a adquirir esta manera que haces de pararte Ujú. y ponerte los lentes del aprendizaje y decir, ¿qué onda si trato de ver esto de otra manera? Hay una fórmula que les quiero compartir que no es fórmula, pero es como un tip que a mí me ha servido y es cada cosa que me sucede, Diana, me pregunto, si nosotros estamos en un sueño y esto que yo estoy proyectando viene de mí, Ujú, entonces yo elegí vivir esto. Decía ujú, yo en el aeropuerto, tú elegiste tú elegiste en el inconsciente estar viviendo estos momentos en el aeropuerto. Y si tú los elegiste, Marcela, ¿para qué crees que los hayas elegido? Y yo ujú, en el aeropuerto me contestaba, pues para ser un ser paciente, para voltear a ver tanta intolerancia que tengo muchas veces, para aprender a escuchar, o sea, y ahí me serenaba. ujú, Y ahí venía un gran acto de perdón hacia lo que estaba viviendo. Y el preguntarte si tú estás eligiendo esto y ujú, para qué lo estás viviendo, para qué crees que lo hayas elegido, te hace totalmente responsable, que es lo que tú dices. Me ujú, voy a un adulto emocional, el cual dice, yo ahora digo, te lo juro que empiezo, pero si tú elegiste vivir esto, ¿para qué crees que lo hayas elegido? Me regaño, ¿no? Y digo, empiezo, lo elegí para esto, para esto, para esto, para esto. Y si no veo para qué lo he elegido, muéstramelo. Y ahí llega una nueva percepción, ¿no? Llega ujú. lo que es voltear la cámara para voltearlo a ver desde otro enfoque. Totalmente. Entonces se requiere o un hartazgo de esta situación que se haya vivido. Un hartazgo es cánsate de estar triste o enojada o angustiada de esta situación que estés viviendo, porque por más angustia, por más enojo, por más lágrima que estés echando, no va a moverse. La que se tiene que mover o el que se tiene que mover eres tú, distinto. Estás viviendo, como dice mi padre Enric, el día de la marmota. O sea, lo estás viviendo igual, con la misma emoción y de todas maneras, como dices tú, está pasando el día. O sea, sí, te está corriendo el tiempo, vaya, ¿no? Y te estás Ujú. haciendo daño. Otra sería con mucha honestidad, Curso de Milagros, hay una frase, no me acuerdo en dónde está, pero dice, tú pediste esto, como dices, tú lo elegiste, Ujú. ¿no? Con mucha honestidad, revisarnos y de esta situación yo recomiendo que se escriba, porque al escribir se tiene otra connotación de cómo estás pensando. Yo me puse a escribir la muerte de mi papá, que fue una de las cosas que tuve que perdonar,
en su tiempo, ahorita no lo hice hace muchos años, y me puse a ver que me dolía mucho que todo el mundo tenía papá menos yo. Y así me contaba, todos tienen papá menos yo. Y tener papá implica que te mantienen, que no tienes que trabajar tanto, que no te sientes pobre, que te pagan todo, que sientes mucha seguridad. Esa historia me la conté muchos años. Y Aparte, no es cierto que todos tienen papá, ¿no? Ya si empiezas a desmenuzar tu historia, ¿no? De que dices, ajá, o sea, como que cuando nos contamos la allá historia iba. somos bien duros, ¿no? O sea, Sí, en esa ajá, historia que allá te iba. cuentas es como si tú fueras la única. Allá iba con este proceso del perdón. Me empiezo a dar cuenta que uno, puedes tener papá y no sentirte segura, puedes tener papá y no tener, pero les quiero compartir que en ese tiempo y en ese nivel de conciencia solamente se ve desde un cuadrito, no podía ver más, ¿sí? Ojalá hubiera Totalmente. tenido la conciencia ahorita, ojalá. Pero así era necesario que tuvieras ese nivel de conciencia y desde ahí lo vieras. O sea, siento que era como un pasito que te iba acercando para acá. O sea, creo yo Ujú, que así debía de ser. ujú. Me puse a observar, me acuerdo en aquellos años, todo lo bien que sí tenía y que a quién me había vuelto, que me había vuelto alguien, siento que me había parado como con mucha fuerza para irme a vivir a México y irme a estudiar y poder retarme ante los miedos que tenía. Yo me platicaba una historia cuando empecé a trabajar en mí y me platicaba esta historia que me sirvió a mí. Fue una herramienta que a mí me sirvió. Decía yo, hazlo como si tuvieras papá. O sea, imagínate que está vivo. Ujú. Síguele caminando como si estuviera vivo. Y me servía mucho porque decía yo, imagínate que está ahorita en tu casa y está vivo, ¿no? Entonces tú síguele caminando, vete a México, vete a vivir a México, y vele demostrando como si estuviera vivo. O sea, como hija, yo quería demostrarle que mira papá el 10 y mira papá la materia la pasé o tarararara. Eso a mí me sirvió. Pero hay dolores que a lo mejor llegó el terremoto, se cayó tu casa y por fin la habías construido, te mataron a tu hermano, tu marido se fue y te puso el cuerno y te había prometido las perlas de la Virgen, tu hijo se murió al nacer. Todas esas situaciones con mucho dolor que se llega a experimentar la vida y por qué no van a suceder, o sea, nos van a suceder a todos. Para perdonar se requiere de un tiempo. Si se aplica el curso de milagros, la expiación sería no interpretar nada ante este dolor, inclusive solamente abrazar este dolor y empezar a decir y a platicar con él el miedo que te da de lo que está sucediendo. Es decir, me voy a quedar sola y empezar a cuestionar otra vez qué significa estar sola, que no tengo a alguien que me ame, entonces no estoy practicando un curso de milagros. Me siento separada de la unidad con Dios y creo que el amor está allá afuera. A mí me ha pasado, créanme, y muchas veces. Y el volverme a sentir, entonces volver a revisar con mucha honestidad. Para mí una revisión honesta es, qué aferre querer conseguir el amor ahí. O qué aferre querer conseguir el aplauso. ¿No te has cansado, Diana, de estas historias que te creas donde ahí vas a conseguir esta felicidad? Es la separación que yo entiendo a mi nivel de conciencia ahorita, en donde me creo que estoy separado del amor de Dios, que necesito conseguirlo allá afuera y que el otro cambie o que las situaciones se den para poderme sentir completa. Todo esto nadie nos los enseñó, por lo tanto, hay un reinterpretar la percepción que tengo. Es una reinterpretación. Pero reinterpretarla necesito otra vez de mucha honestidad, revisarlo y hacerme responsable como adulto. Una de las cuestiones que fui viendo a lo largo de cuando fui de los perdones que más
como relevancia tuve fue la rendición de aceptar que yo no tenía, o sea, era como, a ver, llórale más a ver si cambia, pues, enójate más, estás causando más terremoto en tu vida. Siento que llegaba a mi casa, ya vivía sola y siento que llegaba bien enojada y cerraba la puerta. Cuando cierras la puerta de tu casa, ¿qué quieres que sepa que estás enojada? Pero nadie lo oía, yo desde, Ay, no. no puedo creer que el hombre se ha puesto, o que no me vio, o que no me salía en la noche, me invitaba a cenar, pero no me decía tal palabra, o no se comprometía a tal grado. Y eran muchos enojos, ¿no? Aventando puertas, y a lo mejor a alguien no le vas a mostrar el enojo, pero siempre el enojo va a tener un escape, siempre el dolor va a tener un escape. Sí, eso es lo que yo veo que ahí nos estamos haciendo daño, y que el miedo que tenemos de no sentirnos amados no lo cuestionamos. Por eso no le tienes miedo al miedo. Ujú. Y siento que eso que dices tú de que no nos cuestionamos, que no nos sentimos amados y que, o sea, es por eso siento que la vida se vuelve como una universidad en la cual estás pasando una tira de materias y en esa tira de materias vas a tener que practicar el perdón, y yo siento que el aprendizaje, si no practico el perdón, nunca voy a ver que solo estoy introyectando una culpa. Te estoy viendo a ti, Diana, y te voy a aventar la papa caliente de que como yo nunca me he sentido amada, la vida me muestra estos actores en los cuales este actor viene y me muestra que no me ama tal cual como yo quisiera que me amara, y entonces lo sigo culpando y lo sigo culpando, pero realmente solo estoy introyectando una culpa y no logro ver el aprendizaje que sería, oye, es que necesitas ver que la que no se siente amada nunca eres tú, o la que no se siente vista eres tú. Y esa es la única lección que vienes a aprender, me digo yo. Deja de aventarle la papa caliente al otro y empiezas, no, es que no sabe, y es que no lo hizo, y no logras ver para acá. Y fíjate, hay una parte en el curso que me llamó la atención que dice, cuando te sientes tentado de acusar a alguien de algún pecado, que no me amas, ¿no? No permites que tu mente se detenga a pensar en lo que hizo esa persona, pues eso es engañarse a uno mismo. Pregúntate en cambio, ¿me acusaría a mí de eso? Y una vez, me acuerdo, no fue hace mucho, me acuerdo que antes de dormir empecé a decir, voy a perdonar a esta persona por todas las cosas que creo yo que no hace. Y empecé, te perdono porque no hablas como yo quiero, te perdono porque no tomas decisiones, te perdono porque eres incongruente, te perdono porque nunca te das cuenta que con tus palabras lastimas. Entonces, así, ¿no? Literal, yo después, como angelito de mi guarda dulce compañía, dije de que casi, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que así sea, ¿no? Cierro los ojos y de repente te lo juro que sentí así de que lo sabría, así de que, ¡plum! De que, ¿qué pedo conmigo? O sea, ¿qué pedo conmigo? Haciendo, o sea, ahora lee esta lista y ve si tú, doña perfecta, esto nunca lo haces. O sea, tú siempre eres congruente, tú siempre hablas bien, tú nunca hieres con tus palabras, tú siempre sabes tomar decisiones, tú te mueves de tu zona de confort. O sea, todo lo que le estás pidiendo a esta persona, tú lo haces. Y me quedé, no mames, güey, pero con qué delicadeza yo te estoy escribiendo una carta que soy tan buena y tú eres tan malo. Dije, no mames, no puede ser esto, no puedes estar, te engañas y crees tú que perdonando al otro por todo eso que no hace, tú ya eres muy buena. Y dije, no, señora, no, señora, agarra esta lista y sé congruente y empieza a hacerla tú. Entonces, ahí es cuando dices, no necesito voltear, esto nomás se trata de ti, esto nomás se trata de ti. El otro simplemente viene a mostrarte eso que está dentro de ti. Él te ayuda a verlo. Exacto. Toda situación te está ayudando a ver esto que está dentro de ti. Por eso se requiere de mucha honestidad. Y una honestidad lo que nos permite es dejarnos de contar una historia y poderla ver
en el primer orden que dice la bio, neuroemoción, es decir, desde la zona más neutral y decir, le estoy pidiendo algo que yo no estoy dando o le estoy pidiendo algo que quiero que el otro me sane. Ujú. ¿Sí? Sí, tú agarra el vaporru y tú ponme en el pecho. O sea, tú eres el encargado de completarme, de que yo me sienta amada, de que yo me sienta valiosa. que ¿Por yo me sienta qué? deseada, que yo me sienta, Y el otro dice, es exitosa. que no, ni siquiera sé de qué me estás hablando. O Exacto. sea, al otro velo como una herramienta para verte. Ujú, Lo que ujú, te esté sucediendo, velo como una herramienta para verte, sea individuo o sea situación. Me encanta que en este libro La desaparición del universo vi que decía, siempre que condenas a otro, el proceso de regresar a ti se detiene inmediatamente. ujú, ujú, Y es lo que digo, o sea, ujú. estamos practicando, pero siempre que no logro ver al otro inocente o que no logro ver esta situación que me viene a enseñar algo, se está deteniendo ese proceso de regresar aquí. Claro, por supuesto. No le tenemos miedo al miedo que tenemos. No le tenemos miedo. Fíjate, se me viene una historia bien tonta, pero se las voy a contar que tuve que perdonar. A una pareja de amigos, a mi amiga le quitaron la matriz. Nunca tuvo hijos, no tuvieron hijos y tuvieron que quitarle la matriz. Me dicen de emergencia, sabes que está internada, estamos aquí en tal hospital. Entonces, yo y hasta la vocecilla así de, yo muy linda, me levanto bien temprano y sé que a mi amigo le gusta mucho el pan dulce. Voy por pan dulce a las 7 de la mañana, compro unos cafés y quería llegar o sea, los traigo a este chiqueo, ¿no? Llego al hospital y aquí en San Diego te dejan pasar hasta, güey, pollo rostizado, güey, con papas, o sea, ¿no? Aquí en Tijuana, en México, ¿no? Todo el que llego con mi bolsita de pan y los cafés y el policía me dice, ¡eh! ¡No puedes pasar! Y yo, pues yo nomás vengo aquí a la sala, porque estaban en la salita, no, ni siquiera en el cuarto, ¿no? No, no puedes pasar. Y que me enojo, Marcela. Y quiere decir, sí. O sea, quiere esconder el pan, pues, ¿no? Entonces, Sí, sí, pan sí. aquí. Me dijo, déjalo aquí en la entrada, ¿no? Entonces, él que, güey, como niña, le di como 3 vueltas, ¿no? Intentando decirle, sí lo dejo, no lo dejo, sí lo dejo. Y lo dejo y doy 2 pasos. Dije, no, es mi pan y yo quiero llevarlo, ¿no? Pues me regreso y me dijo que no puedes. Y entonces como que se para la cajera o la de la entrada y me dijo, entienda, me dijo, no puede meter pan. Y yo, enojada con el sistema, pero súper enojada. Me tuve que salir afuera, respirar, decir, cálmate, aplica el curso de milagros. No podía, Marcela, no podía. Di como 3 vueltas así como, haz de cuenta, como en la banqueta y me metí y pues dejé el pan y me metí. Ay, no, bien enojada. Iba en esta intención de no juzgar nada, te lo juro que se me desbocaba, o sea, se los prometo. Y era, ya cállate, pues ya, o sea, se lo das a alguien, ¿no? No, pero una guerra de 2 segundos, o sea, llego y le digo, no me voy a meter un pan que te traía. No te preocupes, me dijo, qué bueno que viniste. Yo, pero el pan. Así. 1 hora después salgo, agarro mi pan y yo quería decirle al Señor, bye bye, ya sabes. Se lo entregué al Espíritu Santo como 30,000 veces. El Espíritu Santo hizo su función y me contestó cuando tenía que contestar. ¿Qué pedía el aplauso? ¿Qué pedía que me dijeran qué linda? ¿Qué pedía que me dijeran qué bárbaro, qué buen detalle? ¿Qué pedía que mis reglas sucedieran como yo quería que sucedieran? Eso es lo que me pedían. Me dice un amigo que es doctor, Cofepris en México está gruesísimo y los multarían muchísimo si tú metes comida. Me dijo, por 1000 situaciones se tuvieron que poner esas reglas. Me dijo, no es como en San Diego. Entiendo tu frustración, me dijo,
pero no sé, o sea, me dijo, haz de cuenta, cierran el hospital, me dice, está muy fuerte Cofepris. Entonces, esa respuesta también me sanó, digo, bueno, yo también me hago como si yo fuera médico y no, y pusiera yo mis reglas. Muchos días estuve con el aprendizaje de dejarme de sentir ofendida, porque mi pleito era con el policía. ¿No? Ujú, sí, Ajá. Y mi pleito era muy fuerte con el policía. Hacer un alto en la mente y detener a la víctima, pero detenerla muy fuerte en mí, decir, ¡ey! Cállate, y otra vez, y otra vez, y otra vez en el día. Quería contar 1000 veces que qué gatos en ese hospital. Y si pudiera haberlo puesto en el Face, a lo mejor lo hubiera puesto. Pero me duraban 2 segundos y lo callaba y decía, Espíritu Santo, por favor, interpreta tú, porque quiero hacerle daño en la mente y me estoy haciendo más daño yo. ¿Cómo me hago daño? Una, aumentando mi enojo, que de por sí ya está. ujú, Dos, victimizándome muchísimo. Y tres, sintiéndome mala amiga, que no lo es. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, les quiero poner esta escena de locura del ego, en donde no nos atrevemos a poner en duda, porque el ego y la victimización nos posiciona en querer que el otro pague por su actuar. A eso se le llama la crucifixión. Te así es. crucifico por tu actuar. Nomás se los quería compartir que es una decisión bien fuerte el, el querer el querer ver a través de los ojos de la mente inocente que le voy a pedir que él interprete, ¿no? Sí, creo yo que esto que dices de la crucifixión, que también lo he traído en la práctica ahora que hablé en mis cursos, que por ser Semana Santa, me Ujú, pareció como buena opción hablar de esto. ujú, Y les decía yo, pues es que siempre que estamos condenando, ¿no? Juzgando a alguien, sí, es porque no logramos hacer este acto de perdón, es porque ujú, creemos tener la razón. Fíjate que ahora que fui el fin de semana pasado, que no llegó, no llegó los vuelos cancelados y todo eso, yo estaba en Los Mochis, que ahí vive la familia de mi papá. Y desde antes de ir, yo tenía 20 años sin ir a Mochis, con esta familia. Y desde antes de ir me propuse como ponerme los lentes del aprendizaje y ujú, realmente como que tomar todo lo bueno que pudiera haber de toda esta situación. ujú, Mi familia es súper pachanguera, fueron como 3 días de fiesta y yo no dejaba de observarlos como es familia con la que yo no convivo, pero que a la vez ujú, es muy parecida a mí y en esta observación los veía que no son personas que juzgan tanto. O ujú, sea, como que yo los veía que de repente había, no sé, el novio de una prima que tenía yo que estaba, ya saben, rockero con una trenza, vestido para mi gusto bastante mal, muy así, muy desordenado y cantaba en el karaoke súper feo y como de estas personas que para mi juicio era como, a la madre, ¿cómo se pudo haber casado con este güey? Decía yo, ¿no? Y de ujú, repente volteo y veo a toda mi familia como aplaudiéndole en el karaoke y de que ujú, súper aceptándolo. Y le digo a mi tío, ¿ese es tu yerno, tío? Y bromeaba sobre él sin tanto juicio. Y cuando ya veníamos en una ocasión que me quedo con mi mamá sola, le digo, oye, mamá, ¿no te has dado cuenta que ellos aceptan mucho a todo mundo? Y me dice, mi mamá, mis respetos, son unas personas que te aceptan incluyen. incluyen a todo mundo y a Ujú, todo mundo le aplauden y son ujú, muy amorosos. Me dijo mi ujú, mamá, tenemos mucho que aprender de ellos, la verdad que los admiro mucho esta manera de ser. Y le digo, no manches, yo también, qué padre, me quedo con un chorro de aprendizaje, le decía yo, de la manera en la que no están juzgue y juzgue y corrige a todo mundo. Le dije, o sea, como que nos hacen bastante bien. Y me dice mi mamá, no, sí están muy cañones y hablábamos sobre ese aprendizaje. Y decía yo, y es que eso te hace que puedas ir perdonando todo lo que ves y todo lo que son los otros
sin tratarlos de cambiar, sin tratarlos de corregir, sin tratar, a mí qué me importa si el esposo de mi prima parece un cholo, ¿a ti qué? O sea, yo me decía, pero yo me quedaba pensando, no manches, o sea, yo vengo de otro, soy mucho más allegada a la familia de mi mamá, que somos mucho más juzgones. Mi mamá me hubiera dicho como, ¿ese es tu novio? ¿De dónde lo sacaste? ¿Está bien feo o está bien? No, entonces decía yo, ay, qué bien nos está haciendo esta familia que nos está como relajando en tantos aspectos. Y hasta mi propia madre lo vio, ¿no? Me dijo, no, están muy chistosos y la verdad es que me encanta convivir con ellos porque me dejan mucho. Entonces decía yo, hasta en esas pequeñas cosas tenemos que aprender a ver a incluir a las personas tal cual son, ¿no? O sea, Ujú. con lo que traigan de paquete. Y aquí esta parte es cuando no incluyo, esa es una clase que doy en curso, cuando no incluyo y excluyo, la exclusión también la voy a sentir yo en otras partes. Así es. Ajá. Entonces es como el perdón que voy a dar. Es más rápido que cuando creo quedar mal con alguien, es mucho más fácil des- desengancharte de tu culpa, porque más, porque más, porque más rápido tienes la conciencia de que prefieres la paz antes de estar condena y condene algo como si en la condena obtuvieras un premio Obtuvieras o algo, una paz. obtuvieras algo, hay una paz, ajá, se regresara algo. Entonces, en el perdón de alguna situación que esté sucediendo o ya sucedió en la vida, una muerte, una pérdida de una casa, me robaron, se llevó a mi marido, me mintieron. El perdón va a requerir de la conciencia de una rendición de la aceptación que en la vida nos va a suceder muchísimas y todavía faltan muchísimas cosas que nos van a estar sucediendo, pero que la rendición no, la rendición me lleva, esa rendición es aceptación total de esto que sucedió. Siempre me cuento yo esta historia. Enójate más a ver si cambia. A ver, enójate más, ¿no? Es que estoy muy enojado porque me mintió. Ok, enójate más a ver si cambia. Porque a lo mejor viéndolo desde una reinterpretación, asumiendo con toda una fuerza de adulto tu responsabilidad de lo que le estabas pidiendo y el otro que te podía dar. ¿Qué le estaba yo pidiendo? Que me amara. ¿Qué sabía que me podía dar? Y siempre pregunto esto, si te mintió, tú sabías que mentía. Tú sabías que mentía, tú sabías que él tenía ese carácter, tú sabías, otra cosa es que no querías verlo, ¿sí? Y no querer verlo es muchas veces no poder verte ni verlo por este nivel de conciencia donde estamos, ¿sí? O mis amigos se la pasan juzgando, o mis amigas se la pasan criticando. Hacer un acto de conciencia y decir, así las conociste, nada es nuevo. Claro, totalmente. Se los comparto para quién, porque me dicen, ¿cómo perdono? Lo primero es un acto de honestidad y de revisión de saber cuál es mi responsabilidad en todo este tiempo. Ujú. Y todo este tiempo yo le estoy pidiendo que el otro me dé para sentirme yo segura, para sentirme yo más hombre, para sentirme yo más mujer. ¿Qué le estás pidiendo con mucha responsabilidad? Y si la vida te lo da o no te lo ha dado y estás enojada o tenemos un hábito en casa de estar culpe y culpe y culpe o envidiando y envidiando y envidiando y revisar ahora sí, vuelvo a la honestidad, revisar con mucha honestidad los hábitos emocionales que se viven desde casa. Estoy acostumbrada a estar todos tristes porque no nos ha sucedido. Ayer me decía una muchacha de una sesión y me decía, desde que nací triste porque no me quiere el hombre. Dice, primero mi papá y luego mi primer novio y luego mi primer esposo y ahora mi segundo esposo, me dijo, estoy igual. Es un patrón emocional, ¿no? Oye, y a veces creo que el otro día me dio mucha risa porque estaba con unas amigas
fuimos a cenar y les decía yo, a veces siento que todos en esta vida vamos a tener muchas lecciones para aprender a desapegarnos, ¿no? A desapegarnos. Nos suceden con los hijos, nos sucede con Ujú, el cuerpo, nos sucede con el dinero. Vamos a estar practicando el desapegarme de eso para estar aquí, ¿no? Y, y se queda uno y me dice, tienes toda la razón, todas en algún momento hemos vivido una situación de desapego. Y luego me dice la otra, ay, no, yo no, y no quiero que me suceda, ¿no? Y me dio mucha risa, porque le digo, o sea, las personas piensan que son castigos, ¿no? Que vivimos, que todo lo pues venimos de una religión en la que pensamos que te estamos sacrificándonos o que estamos castigándonos o que tenemos que culpar a alguien de todo lo que nos sucedió, pero es simplemente ponernos en el lugar del aprendizaje, es yo lo siento que estamos cursando unas materias en las que simplemente necesitamos aprender a ver todo lo que nos sucede como una lección de vida. Y fíjate que ayer se me contestó una duda que yo tenía, porque de repente yo digo, estoy practicando tanto el perdón, Dios mío, ¿no? Acá no, estoy practicando el perdón. ¿Y el otro? ¿No? Yo digo, y el otro, o sea, sé que lo libero, sé que lo entiendo, sé que lo puedo ver inocente, pero el otro en su nivel de conciencia lo ve, no lo ve, está bien que no lo vea. No, pero de mis, ahora sí que mis pensamientos que tengo, ¿no? Y ayer leí esto que me sanó y dice, puede parecer que la gente no acepta tu perdón, eso no importa. El Espíritu Santo mantendrá tu perdón en sus mentes hasta que estén preparados para aceptarlo. para verlo. Ujú, Y ujú, dije, ay, es como yo pongo esta intención ujú, y dejo que el Espíritu Santo actúe en sus formas y en sus tiempos. ujú. Y otra es que cuando doy los talleres del perdón y yo misma practicando el perdón, lo puedes después, o sea, que el tiempo te va a permitir comprobar cómo el otro sí hubo un efecto. Ujú. Sí, yo se los comparto de mi experiencia y el otro está listo para verlo en el momento que uno cambia la forma de percibir este dolor por la interconexión en la que estamos viviendo. Entonces, lo que les quiero compartir es esto, que en el perdón, interpretar los hechos que suceden con la mente del ego te va a llevar a sentirte víctima y culparte o culpar al otro, y hay un dolor eterno. Eterno puede ser muchos años estar con la misma emoción, queriendo haber cambiado la situación o que las personas cambien. Cuando estamos listos para ver las cosas de diferente manera, es porque en mi emoción ya quiero experimentar la paz y la serenidad que he tocado a través del Espíritu Santo. Por lo tanto, situaciones que no puedas entender del por qué están sucediendo, date estos momentos de silencio sin interpretar nada a través del ego y permítele que el Espíritu Santo lo haga. Una expiación es vivir en la tormenta y no ponerle ninguna interpretación hasta que no se nos haya dado esto, es, esto del para qué estamos viviéndolo. Y ahí es un gran regalo de paz que se regresa. Un regalo de paz sería que entonces puedes ver con mucha claridad para qué llegaste hasta ahí, hasta esa situación. Les quiero contar, yo sé que ya está el tiempo, les quiero contar que en el 2013 tenía mi centro de psicología infantil y me robaron como unas 5 semanas seguidas. O sea, metían a robar, reparaba yo las rejas y al día siguiente se robaban y se robaban los cableados y se robaban los muebles y se robaron todo. Tuve que cerrar el centro.
Yo me acuerdo que les explico este perdón donde ya a través del Espíritu Santo me acuerdo que yo decía, ayúdame a ver cómo tú ves. Era el 2013. Y hoy agradezco con mucha honestidad, me quiero decir, eras bien necia, Diana Murillo, y tu camino estaba bien en tu corazón diciéndote que ahí no era. Pero nadie me enseñó a revisarme honesto porque vengo de mi personaje en donde quiero demostrar bajo una lealtad y creencia que yo me hice que yo era buena para eso, aun sabiendo que en mi emoción no estaba contenta ni sentía paz, sentía mucha angustia estar en esos lugares. Gracias a esos robos doy curso de milagros, o sea, gracias a eso hubo muchos cambios que hoy los puedo ver. Se los quiero compartir porque son proyectos que tuve que rendirme y me acuerdo que me rendí hasta el piso, literalmente tirada en el piso, dije, maestro, te lo entrego porque yo ya no sé lo que es mejor para mí. Mejor tú decide qué es mejor para mí. Y esa rendición lo he hecho muchas veces, inclusive la semana pasada. Pero ya es como esta liga en donde ya es más fácil. Ajá. Les quiero compartir que el perdón es una práctica que si no lo sabes hacer y si no te atreves, con la mínima intención de decirle al Espíritu Santo, ya quiero verlo de diferente manera, ahí ya inicia un perdón. Es una aceptación de poder verlo a través de los ojos del Espíritu Santo. Y fíjate, el otro día estaba comiendo con una amiga y estábamos hablando del perdón y le digo, fíjate que traigo la práctica del perdón y me siento con mucha habilidad para perdonar al otro. O sea, yo hace un buen que puse la intención de que lo voy a perdonar todo lo que suceda, que tengo la capacidad, que mi corazón es tan grande que tiene la capacidad para perdonar todo eso. Y le dije, y hace pocos días me di cuenta que que esa misma intención y esa misma capacidad de perdonar al otro también la debo de poner para perdonarme a mí, porque me observo que me es más fácil perdonar al otro y conmigo de repente soy un poco más dura. Le digo, y estas veces que de repente me pirateo o que me enojo o que reclamo o que digo que me salgo que digo, no mames, pero si estoy haciendo la práctica porque dije eso. Y un día dije, pues es que también te vas a tener que aprender a perdonar a ti y saber que crees que no lo estás haciendo bien o que crees que lo pudiste haber hecho de diferente manera, también es guiado, Marcela, para que aprendas, para que también practiques contigo. Y le dije, no sé, no sería, le digo, no, nos sentimos muy amorosas pudiendo perdonar al otro, pero quiero volverme también muy amorosa conmigo y perdonarme todo lo que vivo, porque sé perfectamente que está sucediendo para yo volverme con este hábito de así como perdono al otro, también perdonarme a mí por lo que digo, por lo que hago, por lo que no hago, o por tardarme, o por tardarme en procesar algo, o perdonarme que no perdono tan rápido, muchas veces. ¿No? Exacto. Entonces, ¿qué queda cuando nos liberamos o liberamos al otro? Pues un corazón lleno de amor. Por supuesto. Oigan, nos vamos a presentar el 6 de mayo aquí en Tijuana como pareja de podcast de relatos del texto en una conferencia para el Hospital Mental de Tijuana. Vamos a dar una plática en la Canaco para quien nos escuche en Tijuana. Están todos invitados. Ya no hay boletos. Ya no hay boletos, pero están invitados. Yo así de que no hay ni un boleto, pero bueno. Ya no hay boletos, pero están invitados. No hay boletos, pero usted perdone, porque usted sabe perfectamente cómo hacerlo. Exacto. Entonces, pero para que se entere. Para que vean, yo tenía una buena intención y entonces yo no me esperaba esta respuesta, entonces lo perdono. Bueno, pues muchas gracias, nos vemos la siguiente semana. Ahora sí que nos vamos con una gran práctica y saltos de fe. Y bueno, feliz práctica. Gracias Marcela y gracias a todos. Bonita semana. Bye bye.